a la iglesia el martes y se lo repito hoy, pero lo hablaba con Yuri también. Mucho de lo que nosotros aprendemos, hermanos, lo aprendemos por medio de las alabanzas. No lo digo en el mal sentido. Porque la música y la alabanza dentro de la iglesia, hermano, tiene un lugar primordial. Pero por lo tanto, porque eso es así, hermano, entonces nuestra alabanza tiene que estar llena de sana doctrina. Nuestra alabanza tiene que ser conforme a la palabra o las palabras de Dios, iglesia. Porque el resultado de no ser así, tomando en cuenta como la himnología, hermano, ha ido cambiando en esta última generación, es lo que tiene a mucha iglesia, hermano, no solamente confundido, sino también como apagado. Porque usted sabe que, hermano, el que ama al Señor guarda su palabra. Y el testimonio para él de que uno verdaderamente le ama, hermano, es la obediencia. ¿A qué? A su palabra. Entonces, si lo que nos dicta a nosotros un mensaje, una alabanza, es contrario o diferente a lo que la palabra de Dios dice, hermano, eso no es sana doctrina. Entonces tenemos que reforzar, iglesia, la doctrina, inclusive, ya es para mí es como un caso de emergencia, hermano, en el asunto de nuestras alabanzas. Y vamos a estar depurando, iglesia, lo que es nuestra adoración, para estar seguros de que lo que nosotros estamos cantando va a la par con lo que la palabra de Dios dice, iglesia. ¿Usted sabe cuál es el asunto detrás de todo esto? Y especialmente es algo con lo que yo tengo que lidiar. Es que ya nosotros estamos tan acostumbrados. Vamos a orar ahora para que se siente, pero acompáñenme este momento. Ya nosotros estamos tan acostumbrados a creer lo que cantamos sin examinarlo, que cuando alguien como yo le dice que esa alabanza no es o no está conforme a la palabra, normalmente, hermano, la gente se molesta. Algunos hasta me miran mal. Hay quien me ha dicho, hermano, que yo lo que hago es argumentar. Que me lo han dicho ahí, para eso sí eres bueno, para argumentar. Pero usted sabe qué, iglesia, si no es conforme a la palabra de Dios, lo mejor que le puede pasar es nada. Lo mejor. Pero lo peor son muchas de esas crisis que nosotros estamos viviendo, hermano, porque simplemente no estamos siguiendo la palabra de Dios. Todo tenemos que examinarlo y para eso yo estoy aquí. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría en amor. Por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. ¿Se pueden sentar, iglesia? Gracias, Señor. Deja. Sí. No, y esa alabanza en particular, hermano, a Dios sea la gloria. Eso es bibliocéntrico y cristocéntrico. Entonces, si yo le fuera a mencionar, déjeme darle un ejemplo de nuevo para que se moleste ya de una vez conmigo, hermano, como suele ocurrir. Entonces, si yo le fuera a decir una alabanza que no es bibliocéntrica ni cristocéntrica, hermano, le voy a decir una de las modernas, un buen grupo, hermano, que adoran a Dios con todo el corazón y son una bendición tremenda para la iglesia. Pero cantan una, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Eso ni es bibliocéntrico, hermano, ni es cristocéntrico. Ya yo creo que hasta los hermanos de Facebook tienen que estar escandalizados allá, pero ¿cómo? Eso es.
No hay ningún principio escritural, hermano, para semejante expresión. No lo hay. Inclusive, hermano, si usted mira la escritura y lo mira, hermano, en el último capítulo de la escritura, en el libro de Apocalipsis, hay una expresión, hermano, que sí es bibliocéntrica y cristocéntrica. Porque está terminando el Señor su mensaje y dice, aquí yo vengo en breve. Y ¿sabe lo que dice Juan? Sí, ven, Señor Jesús. Eso es bibliocéntrico, hermano, y eso es cristocéntrico. Eso es palabra de Dios. Eso se puede cantar, hermano, sin lugar a equivocarse. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque tenemos que examinarlo todo. E inclusive usted tiene que examinar lo que yo le estoy diciendo, porque si yo le digo que no es bibliocéntrico y no es cristocéntrico, hermano, una alabanza de un grupo como el que usted sabe que canta esa alabanza, y yo no estoy diciendo que ellos están malos, que se van a perder o que el diablo se los va a llevar, hermano, no. Yo le estoy diciendo que hay una generación de pueblo santo de Dios, hermano, que estamos siendo doctrinados, muchos de nosotros, por las alabanzas. Y si las alabanzas no son conforme a la palabra de Dios, hermano, entonces estamos cantando cosas que no son. Lo mejor que le puede pasar es nada. Y no, pero que yo siento a Dios cuando, hermano, usted puede sentir lo que usted quiera. Pero déjeme decirle algo, hermano, los sentimientos no prueban la doctrina. Las emociones, hermanos, no prueban la doctrina. No, es que a mí me entró una cosa. Cuando yo oí eso, que eso fue como que me elevé. Y en ese elevarme llegué hasta el tercer cielo. Y cuando llegué allá... Hermano, usted me puede decir todos los testimonios que usted quiera. Y usted me puede decir que vio esa silueta. Que no le vio el rostro. Que su brillo era como el sol. Pero si no va conforme, hermanos, a lo que dice aquí, usted sabe que yo no se la voy a creer. Porque si alguno habla, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia, hermano, que examine todo, especialmente en este tiempo, hermano. Porque muchas de esas cosas, yo le decía a Juni, porque Juni me decía, es que hay como una pesadez, un desánimo, una cosa en el ambiente. Yo decía, pues claro que es que lo tiene que haber, hermano. Primero, porque sí hay una opresión violenta, especialmente sobre esta nación, hermano. Aquí están pasando cosas como las que se están anunciando, como las que se están oyendo en las noticias y demás, hermano. Y piense por un momento, esas son las que se oyen. Imagínese lo que no se oye. Hace 10 años atrás, hermano, en Tampa había registrados como ministros, o sea, dentro de la misma categoría de cualquier ministro, alrededor de 6,000 brujos y brujas. Le estoy hablando hace 10 años atrás. En Tampa, 6,000, alrededor de 6,000. Registrados como ministros, porque entonces ellos pueden oficiar, hermano, si se registran, entonces ellos pueden oficiar bodas, ceremonias y toda esa clase de cosas, porque están registrados, hermano, dentro de la misma categoría de ministros. Y eso fue hace 10 años atrás. ¿Cuántos podrá haber ahora? Yo le puedo asegurar que no son menos. Eso se lo puedo asegurar, hermano. Porque lo que usted mira alrededor dice lo contrario. Entonces nosotros, la iglesia, hermano, tenemos que ser lo que la palabra dice que nosotros somos. Nosotros somos luz en las tinieblas, nosotros somos la sal de la tierra, hermano. Sin la iglesia, hermano, sin la iglesia, la tierra no sabe a nada y no produce tampoco. Si el mundo no se ha acabado todavía, hermano, es porque hay una iglesia en el mundo. Pero entonces nosotros, la iglesia, hermano, no podemos dejarnos arrastrar por el marasmo que produce esa influencia diabólica alrededor y en los aires, sino que es todo lo contrario. Este es el momento de nosotros abrir los ojos, darnos cuenta, no solamente lo que está pasando, hermano, sino cuál es nuestra posición privilegiada en este tiempo como la iglesia del Dios vivo y hacer lo que tenemos que hacer. Y lo primero, hermano, yo tengo que conocer al Dios que yo le sirvo. Dios quiere que le conozcamos, hermano. Y conociéndole, iglesia, entonces ir creciendo en la fe
siendo llenos del amor de Dios, y entonces las cosas van a pasar. Y por eso, hermano, es que estamos recalcando este asunto sobre la doctrina fundamental de la iglesia, y en este caso la doctrina de Dios. Especialmente cuando estamos hablando de que nosotros tenemos un Dios trino. Esa doctrina, hermano, de la Trinidad ha sido motivo de discusión desde que la palabra se inspiró. E hizo falta en la iglesia como tal, con el transcurso del tiempo, ya en el siglo II, en el siglo III, ya para el siglo III se hizo, hermano, o se convocó una asamblea, un concilio. Nosotros asociamos la palabra concilio, hermano, con una organización de iglesias con el mismo nombre, pero no, un concilio es una reunión. Convocaron un concilio, una reunión, una asamblea de la iglesia en general, o el liderato de la iglesia en general, hermano, para aclarar, definiendo lo que es la doctrina, especialmente la doctrina de Dios en lo que tiene que ver con eso que se llama la Trinidad. Que yo no veo la dificultad, hermano, porque yo creo que inclusive las mujeres deben entender mejor eso que nadie. Pues las mujeres son multifacéticas y en inglés dice multitasking. O sea que para una mujer entender la Trinidad no debe ser motivo de dificultad, porque cuando la mujer, y especialmente si es casada, está escuchando al marido que le está diciendo una de esas sandeces con las que los hombres salen, hermano, cada rato, es fácil para la mujer, hermano, estar hablando con él. A la misma vez está pensando matarlo. Eso, ella está hablando con él, pero que estamos hablando bien. A la misma vez, hermano, a la misma vez, en ese mismo cuerpo, ella está pensando matarlo. Pero entonces, allá adentro, donde mismo está pensando matarlo, dice, no, pero déjame controlarme. Y usted sabe qué está haciendo. Bueno, hay 3 reacciones dentro de una misma persona. Entonces es como si tuviera triple personalidad. ¿Ve, hermano? Entonces para una mujer debe ser sencillo, y hay unas cuantas cabezas, hermano, haciendo así. Debe ser sencillo entender el asunto de la Trinidad, hermano, porque nosotros tenemos un solo Dios. Un solo Dios, una sola esencia divina, hermano. Y en esa esencia divina, única, perfecta, maravillosa, hermano, hay 3 personas. Debemos usarle 2 palabras, son 3 personas. Porque cada uno tiene su personalidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero usted sabe cuántos individuos son, hermano. 1. Y persona e individuo, hermano, no es lo mismo. Porque individuo, obviamente, quiere decir que es individual o único. Y sin embargo, nuestro Dios, hermano, es un individuo, un solo individuo en quien hay 3 personas. Déjeme traerlo entonces al plano nuestro acá, que siendo nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios, hermano. Nosotros también somos quizá, y a mí me gusta, mi mejor ejemplo somos nosotros mismos. Porque nosotros, siendo hechos a la imagen y semejanza de Dios, también somos trinos. Y hay grupos en la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, que creen, hermano, que el hombre es, y esta es la expresión teológica que se usa, que es dicótomo, que está compuesto de 2 naturalezas. Sin embargo, la mayor parte de la iglesia como tal, hermano, cree que nosotros somos tricótomos. O sea que nosotros dentro de nuestra naturaleza hay 3 componentes, que es cuerpo, nuestro cuerpo, está nuestra alma y está nuestro espíritu. Y si yo fuera a usar un ejemplo, hermano, el mejor ejemplo que yo tengo para explicar lo que es la Trinidad de Dios es que dentro de usted, hermano, hay esos 3 elementos. Y escúcheme bien, usted con su cuerpo, mire lo que pasa. Usted se tira a orar y de momento entra, hermano, en ese elemento profundo de la oración, cuando uno como que se desconecta de este mundo. Pero el cuerpo está hablando. Es el cuerpo es el que está ahí, hermano, y está hablando. De momento, hermano, en ese hablar con Dios, donde todo lo demás desaparece, y usted sabe que usted está en la presencia del Todopoderoso, usted empieza a orar en lenguas.
Pero para que su cuerpo hable, su mente tiene que estarlo guiando. Porque el cuerpo solo, hermano, no puede hacer nada. El cuerpo hace lo que la mente le dice. ¿Cierto? ¿Estamos todos de acuerdo, hermano? El cuerpo no camina solo. El cuerpo camina porque la mente le da una instrucción y el cuerpo reacciona a eso. Usted está hablando con su cuerpo, sus cuerdas vocales, usando su lengua, pero es porque su alma dentro de usted, que su alma es lo que usted es, su personalidad, donde están sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, es donde están sus afectos, hermano. Esa alma le está diciendo al cuerpo que ore, pero de momento usted empezó a orar en lenguas. Oiga bien, entonces su cuerpo sigue hablando. Su mente, su alma no sabe lo que usted está diciendo. No sabe ni entiende lo que usted está diciendo a menos que le sea revelado. Pero entonces su espíritu, por el Espíritu Santo de Dios, por medio de ese influjo del Espíritu Santo, dice que habla misterios con Dios y Dios sabe lo que usted está diciendo porque dice la Escritura que Él conoce la intención del Espíritu Santo que lo está haciendo a usted hablar en lengua y conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo usa tu espíritu para interceder por ti a Dios. En el mismo cuerpo. Tres, hermanos, reacciones. Cada una separada de la otra en el mismo cuerpo suyo, igualito que Dios. Entonces, el mejor ejemplo, hermano, de la Trinidad es estos que hemos sido creados a imagen y semejanza del Trino Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ya ve que todos entendimos la Trinidad, hermano. No es tan complicado. Vaya conmigo a Juan capítulo 15. Puede preguntar, iglesia, o aportar igualmente. Y no he saludado a los hermanos de Facebook. Bienvenidos a la casa del Señor esta noche. Qué bueno que están aquí con nosotros. Es que me emocioné desde que comenzó el servicio y discúlpenme que no los había saludado. Los saludo a todos en el amor del Señor y la iglesia los saluda también. En Juan, hoy déjeme decirle algo, hermano, que este asunto va tan en serio entre nosotros que el domingo pasado yo di una tarea para los que vienen el domingo en la mañana, para este próximo domingo. Les di una tarea. Para aclarar, hermanos, porque la Escritura es nuestra guía, la Escritura es nuestra regla. La Escritura a nosotros nos revela quién es Dios, cómo Él opera. Y no solamente eso, hermanos, que es algo maravilloso, nos enseña a nosotros a acercarnos a Él correctamente o como a Él le agrada. Hay mucha buena intención, hermano, entre nosotros los creyentes. Muchas buenas intenciones, pero usted sabe que mal ejecutadas porque no estamos siguiendo lo que la Escritura dice. Y recuerde, hermano, que obedecer la palabra es la clave de todo, porque el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si me ama y guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, esto es determinante para nosotros, hermanos, porque no es que yo diga, yo amo a Dios. ¿Y cómo tú sabes que tú lo amas? Porque es que yo siento una cosa. Hermano, no. Usted me puede decir todo lo que usted quiera, hermano, y sentir todo lo que usted quiera. Pero usted no determina si usted ama a Dios. Quien determina si usted le ama o no le ama es Dios mismo, y Él tiene ya la medida. Obedece mi palabra, ese me ama. Guarda mi palabra, esa me ama.
Ya hasta se me olvidó por qué estaba diciendo eso. Juan capítulo 15. ¿Está conmigo ahí, iglesia? Cuando me acuerde, vuelvo y caigo en el sitio. A la asignación. Esta es la tarea, hermano. Porque Dios quiere que le conozcamos, iglesia. Él se reconoce por medio de la palabra. Y la palabra nos dice cómo hacer, no solamente quién es Él y cómo opera, sino cómo acercarnos a Él. Y ya nosotros aquí anteriormente, hermano, y fue breve, tocamos el tema de cómo nosotros nos acercamos a Dios en la oración, pero sigue habiendo estas dudas, hermanos, en cuanto a porque Dios es trino, y Dios es Padre, y Dios es Hijo, y Dios es Espíritu Santo, y son tres personas, pero es el mismo Dios, hermano. Entonces cabe en nosotros el pensar que entonces a Dios Padre o Dios Hijo o Dios Espíritu Santo nosotros no les podemos dirigir de cualquier manera, porque de todas maneras que sea Padre, Hijo, Espíritu Santo es el mismo Dios. Eso es racionalizar las cosas. Cuando nosotros lo que estamos llamados, hermano, la Escritura dice cómo dirigirnos a Dios, hermano. La Escritura lo dice. Lo dice. Hubo un sí y un yes. Le voy a preguntar a toda la iglesia, hermano. A toda la iglesia le voy a preguntar. La Escritura dice cómo acercarnos a Dios. Amén. Y contigo eso salió apretado el amén, hermanos. Ciertamente, hermano. Ciertamente la Escritura dice cómo acercarnos a Dios. Especialmente en eso que nosotros llamamos la oración. ¿Habrá margen para yo improvisar, hermano? ¿Habrá un margen para yo improvisar en la oración? ¿Ah? O sea, si hay instrucciones, vamos, le voy a poner el ejemplo que le puse el otro día. De hoy en adelante, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Cuando vayamos a reprender, hermano, espíritus inmundos o demonios, los vamos a reprender en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y le vamos a dar al Espíritu Santo su lugar, que bastante como que alejadito lo tenemos. ¿Ok, iglesia? Amén. Vamos a reprender demonios en el nombre del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no, Xiomara? El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Sí, es Dios. Ah, pero ¿cómo? ¿Dice qué? ¿Y quién lo dice? ¿En dónde está? En la Biblia. Sí, en la Biblia. No, eso es todo lo que necesito. Eso es todo lo que necesito. Pero es el mismo Dios. O sea, ¿cuál es el problema? Ajá. Ajá. Olinda dice que en la Biblia, igual que Xiomara, que en la Biblia dice que Jesús dijo que es en su nombre que vamos a echar fuera demonios. Entonces, ¿cuál sería el problema? Voy ahora contigo, Jimmy. ¿Cuál sería el problema de nosotros reprender demonios en el nombre del Espíritu Santo? No estamos siguiendo la instrucción. Porque a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre es que se dobla toda rodilla. Entonces estamos citando ¿qué, hermano? ¿Qué es lo que estamos citando? Porque esa es nuestra guía, la que nos enseña a conocer a Dios, hermano, y nos dice cómo acercarnos a Él. Entonces, puedo haber un argumento. Jimmy, déjame, porque si no sigo. Dime, Jimmy, ¿qué es lo que te ibas a decir? Y lo vimos en el capítulo 14 de Juan, que Jesús introduce eso. Él dice, yo me voy, pero ahora le voy a dejar esta herramienta. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea ¿qué? Glorificado en el Hijo. ¿Dónde está la gloria del Padre, hermano? En el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué? Yo
lo haré. Ahí podemos empezar a argumentar, hermano, no, pero es que está hablando de las peticiones como tal. Pastor, Pedro. algo que usted dijo. Uh-huh. ¿Cómo vamos a echar Ajá. fuera demonios? ¿Cómo lo vamos a hacer correcto? Ajá. Fue la pregunta que le hizo a la iglesia. Sí. Y estas señales seguirán a los que creen. Ajá. Estamos en Marcos 16. Ajá. Echarán Fuera. Espérate, ¿quién estaba hablando ahí? Jesús mismo. ¿Y él dijo qué? En mi nombre. En mi nombre. Quiere decir, hermanos, que no es solamente pedir en el nombre de Jesús, sino que los demonios que se echan fuera en el nombre de Jesús. Porque conocen ese nombre. Ajá. Pero podemos echar los demonios afuera si tenemos al Espíritu Santo. Ahí vamos. Eso es lo que queremos ver aquí. Porque ¿sabe qué pasa? Que nosotros estamos haciendo no doctrina, sino falsa doctrina, porque nosotros, hermanos, hemos estado siendo educados por diferentes fuentes, no solamente la palabra de Dios, sino como yo le decía, hermanos, sino que también las alabanzas. O sea, ¿cuántos de nosotros, hermanos, escuchamos alabanzas durante el día? Yo creo que todo el mundo, hermano, prende la radio, oye las alabanzas, y si le suena bonito, hermano, y le suena bien, usted la sigue poniendo, la sigue oyendo, y usted sabe qué pasa, hermano, se le queda, hermano. Y entonces usted se aprende estas canciones, y cuando usted va a pensar, hermano, en algo relacionado con Dios, muchas veces es la alabanza lo que le trae la clave o lo que le dice qué hacer. A menos que le pase como a mí, hermano, que en República Dominicana el vecino, usted sabe lo que es uno prepararse para predicar, hermano, y que el vecino endemoniado del lado lo que tenía era pimpinela día y noche. Pero que a todo volumen, hermano, a todo volumen. No, eso es una cosa diabólica, hermano. Entonces, al otro día yo me voy, hermano, y me paro para predicar, y lo único que tenía en la mente era, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta. Yo, ay, Dios mío, Señor, ayúdame. Porque se le queda a uno, hermano. Se le queda a uno. Cuando no era Paquita la del barrio, hermano. Y eso sí que está terrible, hermano. Rata inmunda, animal rastrero. Y cuando, no, pero hermano, que es una cosa espantosa. Porque usted sabe qué pasa. A uno se le queda. Y cuando usted entonces recibe, hermano, esa alabanza, esa adoración que usted está escuchando y la canta sin detenerse a pensar o sin examinar, hermano, el mensaje de esa alabanza, entonces usted se puede estar apropiando, hermano, de algo que suena bien, pero está mal. Y ahí es donde yo caigo mal. Porque mi trabajo es, hermano, recordarle continuamente a la iglesia que si alguno habla, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. Entonces, si uno canta, tiene que cantar conforme a las palabras de Dios también, hermano. Sí, porque cuando usted está cantando, usted está hablando con música. Eso es lo que usted está haciendo. Entonces, ¿usted sabe cuál es el problema? Que no hacerlo conforme a las palabras de Dios o hacer lo contrario, hermano, trae consecuencias. Y hay pesos, hay cargas, hay problemas, hay situaciones, hermano, en nuestra vida que son causa y permanecen por causa directa o como consecuencia directa de nosotros estar haciendo lo bueno, hermano, estar haciéndolo mal. Y tenemos ejemplos en la Escritura. Si había un hombre que era conforme al corazón de Dios, ¿quién era, hermano? David. Y David quería el arca en Jerusalén, que era donde iba de todas maneras, hermano. Ese fue el lugar que Dios escogió para que allí estuviera su presencia, para que el arca estuviera allí, para que el tabernáculo de Dios llegara a Jerusalén y luego allí se levantara el templo. Y nosotros sabemos cómo Dios honró la construcción de aquel templo bajo Salomón, hermano, con un derramamiento poderosísimo de su gloria.
O sea, esa era la intención de Dios. Y David comenzó, hermano, comenzó a hacer aquello que estaba en su corazón, porque estaba también en el corazón de Dios. Pero él hizo lo bueno y lo hizo mal. ¿Usted sabe por qué? Porque el arca no la cargaba cualquiera, ni se cargaba como quiera. Había una escritura, había unas instrucciones específicas, hermano, que eran los levitas, y era caminando, y era la cantidad de levitas que era, y había que poner unas varas por unos anillos que tenía el arca y ahí cargarla, hermano. Y mientras ellos cargaban, los otros adoraban. ¿Y usted sabe qué hizo David? Se fue allá, hermano, con todos los que encontró. Agarraron el arca, la montaron en un carro con bueyes y empezó el camino. Y Usa murió. ¿Usted sabe por qué, hermano? Están haciendo lo bueno, pero están haciendo mal. Entonces eso trae consecuencias, iglesia. Entonces, ¿cuál era la razón? Mire, hermano, más terrible fue Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Ya yo se lo he dicho antes, iglesia. Esos muchachos tenían la posición, tenían el llamado, tenían la unción porque fueron ungidos para eso, hermano. Hicieron su primer sacrificio bajo la gloria de Dios, hermano, y consumió el holocausto, el fuego del cielo. Los muchachos se emocionaron y dijeron, vamos a hacer otro, que esto está bueno. Y bajó fuego del cielo y los mató. Y usted sabe qué le dijo Dios a Moisés y a Aarón. Esto no es como tú quieres. Yo tengo que ser glorificado en el pueblo, te lo dije. ¿Y usted sabe cómo se glorificaba Dios en medio del pueblo, hermano? Cuando se hacía lo que Él decía, como Él decía. Entonces los muchachos decidieron hacer lo bueno, pero lo hicieron mal y les costó la vida. ¿Usted cree que es diferente en nuestro tiempo, hermano? O sea, si la Escritura dice claramente que a Dios se le ama cuando se le obedece, que a Dios se le ama cuando se guarda su palabra. Y si para empezar nosotros ni la conocemos, hermano, ya ahí entonces estamos fallando. Ya tenemos un problema serio, hermano. Entonces muchas veces nosotros para citar algo de Dios, hermano, lo que citamos es una alabanza. O puede pasar peor, hermano, que yo he escuchado que alguien dice de momento, no, porque la palabra dice ayúdate, que yo te ayudaré. Búsqueme ese verso, hermano, a ver dónde está. Ese mismo es. Ajá. Es la palabra, lo dice, la palabra del hombre. Y una vez, hermano, un maestro dijo, porque la palabra dice, hijo fuiste, padre será, como tú hiciste, a ti te harán. Entonces, yo no sé si fui yo el que gritó o fue Lina que dijo, no, pues, ¿cómo? En la palabra. Dice, bueno, a mí me lo enseñaron así. No, hermano, no. ¿Sabe qué es lo triste, iglesia? Eso no es un caso aislado. Entonces estas cosas traen consecuencias para nuestra vida. ¿Y usted sabe lo que la mayor consecuencia que trae? Y la peor consecuencia, hermano, es desánimo para lo de Dios. Porque como yo estoy haciendo lo bueno, y yo sé que estoy haciendo lo bueno, y veo que no funciona, entonces me desanimo. Me desanimo. Y por ahí comienza, hermano, ese estado de decadencia y mortandad, que es parte de la vida de muchos de nosotros los cristianos. En la obediencia, hermano, hay bendición, hay poder, hermano, hay libertad. En la obediencia hay gozo, iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu.
No estoy diciendo que sentí, hermano, y se siente. Porque a mí me gusta usar la palabra usted, que es que uno sabe. A mí me gusta usar mejor la palabra que es que usted lo sabe. Usted lo siente, hermano. Pero no es el sentimiento lo que domina, es la convicción de que usted sabe que usted está haciendo la voluntad de Dios y que Dios se está agradando de ella. Entonces es necesario, hermano, es necesario, especialmente en este tiempo, como están las cosas, hermano, nosotros abrazar la sana doctrina para que obedeciendo la palabra de Dios, conociendo a Dios por su palabra, hermano, y viendo, hermano, y poder definir cómo es que nuestro Dios opera. Y entonces nosotros actuar conforme a lo que la Escritura dice, hermano. Nosotros tener toda esa bendición, tener toda esa paz y todo ese gozo que acompaña la obediencia. Porque usted sabe que, hermano, el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará. Ahora déjeme decirle algo. Y Jesús dijo, y mi Padre, ¿qué? Le amará. Quizá, hermano, lo más falta que a nosotros nos hace es sentir el amor de Dios. Pero el amor de Dios se siente, hermano, cuando se le obedece. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces la respuesta para muchos de nosotros, hermano, la solución para muchos de nosotros a nuestro problema de sequedad espiritual, y no es para todos, hermano. Hay personas buenas que están haciendo las cosas bien, hermano, que pasan por pruebas y tribulaciones terribles. Y dentro de todo eso, dentro de la soberanía de Dios, el Señor permite que esas cosas pasen, hermano, porque Él se va a glorificar de la manera que solamente Él sabe. Pero estoy hablando del resto de nosotros, hermanos, que porque no hacemos lo que la palabra dice, estamos siendo doctrinados por otras cosas que no sabemos si están bien o no, y no examinamos esas cosas. Entonces estamos adoleciendo, hermanos, y padeciendo innecesariamente solamente porque no nos aferramos a lo que dice la Escritura. Capítulo 15. Vamos a ver si podemos entrar a Juan 15. ¿Estás conmigo, iglesia? Amén. Aquí los primeros versos, hermanos, está hablando el Señor. Yo soy la vid verdadera. ¿Y quién? Hay algo en que me interesa que se fijen, hermanos, porque esta era la tarea que le di a la iglesia, que yo creo que no terminé de decirlo hace un rato. Esta es la tarea para el domingo en la mañana, que era que examinaran las cartas, las epístolas en la Escritura, los principios y el final de todas las epístolas. Claro, la idea es para que vean qué es lo que se menciona más frecuentemente, qué es lo que resalta más frecuentemente, porque, y le voy a dar un hint, en todas esas cartas, hermano, hay cartas como la de Santiago que no mencionan al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Hay cartas como la de Santiago o, por ejemplo, la del libro de los Hechos al principio y al final. Pero la mayor parte de las cartas, cuando usted la examina, excepto dos de ellas, hermano, tanto al principio como al final, mencionan al Padre y al Hijo, al Padre y al Hijo, al Padre y al Hijo. Solo dos mencionan al final al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo dos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos tratando nosotros de sacar o de dislocar a Dios o de separar a Dios. No, hermano, lo que nosotros estamos parados aquí es para entender precisamente, hermano, no solamente quién es nuestro Dios, sino también cómo es que nosotros nos acercamos a Él. Yo no puedo inventar la regla ya está dada, hermano, la instrucción ya está dada. Entonces cualquiera me puede decir, como yo he escuchado también, que me dicen, no, pero es que en la Escritura no dice, hablando de la oración en particular, no dice que no ore al Espíritu Santo, y usted sabe cuál es la respuesta, ya usted la ha escuchado, quizá.
Digo, pero ven acá, la escritura está llena de instrucciones de cómo orar, ¿verdad? Pero llenita, hermano, enseñando a nosotros cómo orar. Entonces, yo tengo todas esas instrucciones que están ahí, que están escritas. Entonces, voy a escoger la que no está escrita. Y la voy a escoger porque no está escrita. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Sin usted darse cuenta, eso es rebelión. ¿Usted sabe lo que es rechazar todo lo que está dado por Dios como instrucción para acercarse a Él? Para yo hacer algo que yo creo que está bien, porque en las instrucciones no dice que no se haga. Entonces rechazo todo lo que dice que se haga para escoger algo que no dice que no se haga, porque como no dice que no se haga, lo puedo hacer. Eso a mí me vuela la cabeza, hermano. Pues, ¿cómo yo voy a echar a un lado todo lo que dice? Es así, es así, es así. No, pero no dice que no es así, pues entonces eso es lo que yo voy a hacer, lo que no dice. Piensa por un momento, iglesia. Piensa por un momento. Dime, Juni. De la forma más fácil que yo veo esto como un sentido común que en mi barrio elocuentemente Ajá. dicen o así. Ajá. Mira, es eso, es sencillo. Hay una regla en la calle. La regla en la calle es que los que están en el carril derecho, si hay 3 de ellos, Ajá. obviamente todos esos 3 van para un lado en específico. Ajá. No dice en ningún lado de la carretera, no vayas por los otros 3 de allá. Ajá. Pero si tú te vas por los otros 3 de allá, te estás yendo en contra Ajá. de los carriles. ¿Y cuál es la consecuencia? Ajá. Pero no dice que no se vayan. Ok. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo cuando escogemos lo que no dice? ¿Nos estamos yendo por el carril contrario? Eso es rebelión. No nos suena a rebelión, hermanos, porque no hay violencia. Porque no hay violencia. Pero piensa por un momento. O sea, es como que tú tienes 10 instrucciones y vas a escoger. Cuando yo trabajé cuando joven, hermano, fui gerente de una tienda de zapatos. Y había zapatos que, porque se vendían, hermano, pero como pan caliente. Que uno de ellos en particular lo teníamos como en 10 colores. Habían como 10 colores de un solo zapato, porque era un estilo que se vendía súper bien. Oye, llega esta cliente, hermano. Están los 10 colores ahí. Y pregunta, ¿no lo tienes en verde? Hermano, no es frecuente que usted encuentre ningún zapato, no importa el que sea. No importa el que sea, hermano, en más de 3 o 4 colores. De este hay 10. Y ella pregunta por el color que no está. Entonces nosotros estamos haciendo lo mismo, iglesia. Y esto trae consecuencias. Tiene que haber, hermanos, una intención en nosotros de querer verdaderamente obedecer la palabra de Dios, hermanos, para gustar al Dios de la palabra, no a otro Dios. Para nosotros disfrutar, hermanos, la bendición de la obediencia, iglesia. Entonces Jesús está aquí, porque yo creo que nunca voy a llegar al capítulo 15. Los primeros versos, hermanos. Yo soy la vid. Pero le hice esta pausa, hermanos, porque aquí dice, yo soy la vid, ¿y qué? Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y entonces Jesús comienza aquí, hermano, usando una expresión que es bien común en él, que habla de él y papá. Entonces, tal pareciera, y este es el discurso, el último discurso, hermano, el de la última cena, tal pareciera que el Señor omite, hermano, intencionalmente a la persona del Espíritu Santo en medio de su conversación. Lo mismo es cierto, hermano, cuando usted mira las epístolas y cómo están dedicadas, hermano, tanto los saludos como las despedidas, hermano.
Usted lo que ve es a papá y a Jesús. A papá, ya me le estoy adelantando, ya le di un hint a los que le di la tarea. Excepto dos de ellas. Entonces, ¿qué es, hermano? Que el Espíritu Santo tiene un rango menor o una posición menor o un poder menor, hermano, o una capacidad menor, o como dicen los testigos de Jehová, que él no es una persona, que es una fuerza. No, hermano, al Espíritu Santo se le conoce y él habla. Porque si algo hace Jesús en estos capítulos 14 al 17 de esta palabra, hermano, es enseñarnos quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo, cómo interactúan con nosotros, hermano, y cómo nosotros nos acercamos a Él, a Dios. Y entonces en el capítulo 17 lo pone en práctica, Padre bueno, que está haciendo una oración por nosotros, la iglesia. Pero él lo que está haciendo, hermano, es siguiendo la misma instrucción que acaba de darnos a nosotros. Dice, a mí, a Dios, a papá, ustedes como se le acercan es así. Ahora mire bien, hermano, cuando vamos un poco más adelante, ahí en el capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado, ¿quién? En que llevéis mucho fruto y seáis, ¿qué? Mire eso, hermano, la gloria de papá está en que nosotros llevemos mucho fruto y seamos discípulos ¿de quién? De Jesús. Mire qué cosa interesante, hermano. Entonces dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos ¿de quién? Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, esto te estoy enseñando, ¿para qué, hermano? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea. ¿Quiere gozo, hermano? ¿Quiere gozo? ¿Sabe lo que hay que hacer para tener gozo, hermano? Y para que el gozo permanezca. Y para que mi gozo sea cumplido. No solamente es tener gozo, sino que aquello que a mí me produce gozo, que yo necesito, hermano, se cumpla. ¿Sabe lo que hay que hacer? Mira, aquí lo dice anteriormente. Si guardares mis mandamientos, ¿qué va a pasar? Ustedes van a permanecer en mi amor. Ustedes se van a sentir amados por mí. Papá los va a amar también. Y a cambio de eso lo que viene es bendición. Entonces, ¿qué pasó, hermanos, con esa ausencia de gozo? Esto es la clínica, iglesia. Aquí nos estamos examinando porque entonces algo está pasando que no está permitiendo que nuestro gozo permanezca. Déjeme sugerirle que quizás sea que no estamos siendo obedientes a la palabra. Es una mera sugerencia. Porque la obediencia a la palabra, y déjeme decirle algo, hermano, cuando dice para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo se cumpla, esto no tiene que ver con que las cosas estén bien. El gozo del Señor en el creyente no lo determinan las circunstancias, hermano. De hecho, una de las cosas más grandes que hay en la vida del cristiano es que en medio de circunstancias terribles, el cristiano puede estar viviendo una etapa de gozo profundo, verdadero, genuino. Porque gozo no es alegría, aunque hay alegría en el gozo. El gozo es una cosa más profunda, hermano, que trasciende los sentimientos. Es que usted está siendo agobiado en gran manera, pero usted tiene un consuelo tremendo en la convicción de que el Señor está con usted. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, no temeré. Pero la clave, hermano, para eso es la obediencia. ¿La obediencia a qué? Si guardareis mis mandamientos.
Mire el patrón, iglesia. Verso 12. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento, hermano? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Mire, hermano, ese mandamiento, de hecho, el Señor dice que nos da un mandamiento. Cuando dijo eso, decía que el mandamiento era nuevo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Hermano, eso desde Moisés está, desde antes de Moisés está. Que nos amemos los unos a los otros. Lo que lo hace nuevo y lo hace diferente es que el Señor dice, ¿cómo? Dice, como yo los he amado. Por eso Filipenses capítulo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y usted sabe por quién él hizo eso, ¿verdad, hermano? ¿Usted sabe por quién lo hizo? Lo hizo por mí, hermano. Y lo hizo por ti, por cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Entonces lo que hace ese mandamiento diferente, lo que lo hace nuevo, lo que es un mandamiento, lo que lo hace un mandamiento de Cristo es que él dijo, no solamente que amarse los unos a los otros era necesario, sino como yo los he amado. Y el Señor como nos amó a nosotros, hermano, fue hasta la muerte. Estamos examinándonos, hermano. Porque usted sabe qué, tiene que haber una explicación para el marasmo. Tiene que haber una explicación, hermano, para esa cosa opresiva. Tiene que haber una explicación, hermano, de por qué nosotros estamos así. Y si esto es tan sencillo, que el Señor lo que nos viene diciendo claramente, hermano, desde el capítulo 14, es el que me ama, mi palabra guardará. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y dice que a cambio de eso, hermano, hay presencia de Dios. Hay gloria de Dios. Hay gozo de Dios, hermano. Y esas cosas no están presentes, entonces nosotros tenemos que examinar cuál es el problema, porque puede que sea desobediencia. Y puede, hermano, que sea en ignorancia. Pero para nosotros no hay ninguna justificación. ¿Usted sabe por qué? Porque todos nosotros tenemos la palabra. Y tenemos al que la inspiró. Y tenemos al que la enseña. Entonces no hay excusa, Elizabeth. Ajá. Primero. O sea, otras cosas se pueden buscar después, pero primero. Uh-huh. Amén. Ya. Uh-huh. No en el orden, no en la forma, no cómo se debe hacer, quizá no cuándo se debe hacer y muchas veces no por qué se debe hacer. El asunto es que esto no es complicado, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque las instrucciones están ahí. No hay nada peor, hermano, que comprar un mueble de Aldi. De Aldi no, de, ¿cómo se llama estos otros diablos? De IKEA, sí, de Aldi no. La leche está barata en Aldi, hermano. Sí. Pero no hay nada más diabólico, hermano, que comprar un mueble de IKEA. Porque vienen con instrucciones, pero no traen palabras, hermano. Lo que le traen son los dibujitos. Entonces, usted de verdad que tiene que interpretar el dibujo para usted poder armar esa cosa. Y si omite un paso, que suele ocurrir, ya cuando está terminando es que viene a surgir el problema. Y no se resuelve como muchos, hermanos. Que dice, bueno, pues vamos a... Aquí hay un hermano que dijo una vez que le iba a cortar un pedazo al mueble. Dice, no lo cortes, mijo, que eso después no va a servir. Desármalo y empieza de nuevo. Ajá. El mío tiene como 4 o 5 años. Uno de ellos, de mis celulares. Y ayer, hermano, fue que descubrí un botoncito para el caption. Que ahora me sale los titulitos de lo que están hablando, especialmente si estoy escuchando un mensaje. Y así es más fácil porque no se me pierden las palabras, hermano. Pero llevo 4 o 5 años con él. Que de hecho los jóvenes se ríen porque dicen que ese es antiguo, el que yo tengo.
Y eso, sí, pero lo descubrí ayer. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿A qué le estamos dando importancia, hermano? ¿O cuánto estamos menospreciando nosotros, hermano? Lo que es más importante y para nuestro bien. Y para nuestro bien. Seguimos en el capítulo 15. Mire esto, hermano. Y escuche bien, hermano. Estas son las instrucciones. Usted lo está viendo aquí. ¿Sabe que después que hablemos esto, hermano? Entonces ya usted tiene menos excusa todavía, porque ya usted sabe que yo le llevo diciendo que si usted se mete en Juan 14 al 17, usted va a entender, hermano, quién es Dios y qué Dios quiere. Y cómo se hace. Entonces lo que le estoy dando son 4 capítulos nada más, hermano, sin contar el resto de la escritura. Quiere decir entonces que si usted solamente sigue ese consejo, algo bueno va a pasar en su vida. Comenzando, usted sabe cuándo, desde hoy. Porque basta con que haya el deseo del corazón de meterse, hermano, en eso que Dios nos dio para que aprendamos a conocerlo a Él y sepamos cómo acercarnos a Él. Basta que haya la intención del corazón, que Dios la ve, hermano, para que entonces Dios honre eso, poniendo en usted el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué verso me quedé, hermano? Aquí, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Mire esto, hermano. Verso 14. Vosotros sois mis amigos si me cantan bien. No. Si vienen mucho a la iglesia. No. Si se aprenden pasajes de memoria. No. Vosotros sois mis amigos. ¿Sí qué, hermano? Si hacéis lo que yo os mando. Yo le voy a decir algo, hermano. Yo nunca me he llamado a mí mismo amigo del Señor. Dios llamó a Abraham su amigo. Pero usted sabe qué? Fue Dios el que le dijo a Abraham. Abraham es mi amigo. Dijo de él. Y aquí Jesús es el que está diciendo, ustedes son mis, yo no me atrevo a decir, hermano, y yo he escuchado gente que dice así, no, porque yo soy amigo de Dios. Pero hay que tener valor para usar esa expresión. Porque usted sabe lo que me viene a mí a la mente, hermano, y esto es lo maravilloso de la Escritura. Yo soy amigo de Dios. Ustedes son mis amigos. ¿Qué dice ahí? ¿Si qué, hermano? Si hacen lo que yo les mando. Quiere decir que si yo no hago lo que Él manda, no necesariamente soy su enemigo, hermano. Pero ¿sabe qué? Pero no soy su amigo. Ajá. ¿Ya? Ya. Que no lo trató igual, que no había oportunidad. Tuvo 3 años en la presencia del maestro, del rabí, del Hijo de Dios. Y él le dijo, amigo. Cuánta esperanza, cuánta oportunidad. Pero usted sabe qué, iglesia, cuando yo escucho que alguien dice así, yo soy amigo de Dios. A mí lo que me viene es una sola cosa a la mente, hermano. El primer mandamiento, el primero. Levánteme la mano aquí. Con toda libertad y con toda confianza, hermano. El que ha amado al Señor con todo su corazón, con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Yo quizá lo he hecho, hermano, alguna vez por 30 segundos o 1 minuto.
Sí, que de momento está en uno en el éxtasis, hermano. Ninguno de nosotros aquí, hermano. O levánteme la mano. Con todo su corazón. Para empezar, hermano, ninguno de nosotros aquí conoce lo profundo de su propio corazón. Eso lo conoce el que escudriña los corazones. Aquí Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando, pero es Él llamándonos amigos a nosotros. No es nosotros llamándolos amigos. Mira, no, Jesús es mi amigo. Mire, hermano, y si usted lo quiere decir, dígalo con toda libertad, hermano. Jesús es mi amigo, yo soy amigo de Dios. Pero dígalo con convicción, hermano, no por orgullo o por vanidad. Pero lo que hace al creyente amigo de Jesús es la obediencia, hermano. Es la obediencia. Dime, Juni. Ya. Yo creo que eso lo hemos tocado livianamente porque como que Uh-huh. estamos como antes en la escuela dominical, este versículo se explica por sí solo. Uh-huh. Y yo creo que entonces debemos saber que como tal vez desglosarlo un poquito para nuestro propio beneficio, Ajá. ¿qué significa entonces buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Porque entonces hay una gente negativa, porque entonces ¿qué quiere decir? No puedo pedir por mí, no puedo pedir por mi salud. Primero, espérate, primero me encargo del reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? Pero ¿qué quiere decir? Es como que Lo voy a decir de la manera más sencilla que me puede salir por esta boca, hermano. Buscar el reino de Dios no es nada más que Dios busca que Dios reine. Busca que Dios sea el rey. ¿Usted sabe cuántos de nosotros estamos sentados en ese trono, hermano? ¿Usted sabe cuántos de nosotros estamos reinando en nuestra vida? ¿Usted sabe cuántos de nosotros estamos tomando decisiones como reyes, como gobernantes de nuestra vida, hermano? Y entonces la clave del Señor es busca primero que sea Dios el que reine en tu vida, que Dios sea el rey en tu vida y su justicia, usted sabe qué, y hacer lo que a Dios le agrada, que es todo lo que venimos leyendo y diciendo aquí, hermano. Busca que Dios reine y obedécele. Usted, creo que fue la semana antepasada, Ajá. explicó elegante y elocuentemente Uh-huh. lo que significa buscar el reino cuando habló de la primicia. Yep. Ahí no hay que buscar más nada. El primero es Dios. Amén. Y lo primero de todo en mi vida es de Él. Cuando eso pasa, hermano, usted se va a dar cuenta de algo. Que entonces no solamente Él es el primero, Él es todo. Y todo es de Él. Tan sencillo como eso, hermano. Y uno aprende la lección bien fácil. Ya uno no es dueño de nada. Él es el Señor de todo. Él es el Rey. Y cuando eso pasa, hermano, obedecerle es algo automático, porque usted no lo hace por obligación, usted lo hace por amor. Y cuando usted lo hace por amor, hermano, entonces el amor de Dios lo llena a usted y esto se vuelve un ciclo, hermano, de bendición maravilloso que también está en estos capítulos que tenemos aquí. Dime, Juni. entonces en la oración, si podemos decirlo así, Ahí vamos a llegar ahora. Ajá. esto es un ejemplo, tal vez en este caso, no tan solo para mí, tal vez para muchos, porque por ejemplo, vamos a suponer que alguien me hizo algo. Yo creo que de la forma en que uno puede decir, voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, está ahí. Ajá. Y me está amargando y me está doliendo y en cuestión de segundos yo tengo que saber tomar la decisión de qué palabras voy a hacer para yo entonces poder confirmar que estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Un ejemplo, Señor, mira lo que me hicieron, Señor, porque mira esto, Señor, porque lo otro, es que eso no es así, es que yo no sé cómo a mí se me trató de esta forma, Señor, lo otro. Yo pienso personalmente que ya entonces tú estás buscando lo tuyo propio. Uh-huh. Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, según yo puedo interpretarlo, según la palabra de Dios, es que no importa todo esto que esté sucediendo, por ejemplo, el hablar en lengua, la palabra profética, profecía,
Ujú. Si en tu oración no hay amor, Señor, yo no sé lo que pasó con mi hermano. Ujú. Yo no sé por qué él estaba atravesando, porque me salió con esta, porque yo te pido que tú lo bendigas. Yo te pido que tú comiences a restaurar. Yo creo que entonces el approach es diferente. Ya. Y yo pienso en ese, con todo mi corazón, con mucha convicción según su palabra, que ahí entonces en esa oración, en ese lapso de tiempo, uno sí está buscando Ok. el reino de Dios. Cuando ya sabemos que buscar el reino de Dios, hermano, es procurar que Dios sea el rey de mi vida. Entonces, lo único que yo tengo que responder aquí, hermano, es la pregunta, entonces, cómo puede él ser mi rey? ¿Usted sabe cuál es la respuesta, hermano? Como dice la palabra. O sea, ¿cómo yo puedo lograr que Dios sea el rey de mi vida? ¿Cómo que Jesús me llame su amigo? Lo que tengo que hacer, hermano, solamente es conocer su voluntad. Y su voluntad a nosotros acá, hermano, en Estados Unidos, Dios nos las puso en la mano. Hay multitudes que no, hermano. Y a esa gente hay muchas cosas que Dios no les toma en cuenta. Gente que conoce a Dios, hermano, solamente por su revelación natural. Y usted sabe que porque Dios se revela, hay una revelación especial de Dios que es esta, hermano. Y hay una revelación natural de Dios que es a todo ser humano en algún momento de su vida la recibe, hermano. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la revelación natural de Dios es para todo ser humano. Y porque hay gente que solo esa revelación tienen, hermano, a ellos Dios le pasa por alto muchas cosas. Que no sepan orar, hablar con Dios, que en muchas situaciones no sepan qué hacer. Y con todo y eso, hermano, porque Dios se les revela a todo el mundo, al que Dios se les revela de forma natural y esa persona recibe ese conocimiento de Dios. Entonces el mismo Espíritu que nos guía a nosotros, hermano, guía a esa persona a la obediencia al Dios vivo y verdadero. Y el día del juicio, dice la Escritura que su conciencia, hermano, va a ser su juez, dictando qué es bueno y qué es malo, qué a Dios le agrada y qué a Dios no le agrada. Si yo quiero que Dios sea el rey, yo tengo que saber qué le agrada a mi rey, qué Él quiere, cómo Él lo quiere, cuándo Él lo quiere y por qué Él lo quiere. Y todo eso, hermano, el Señor nos los puso a nosotros aquí. Entonces queda de nosotros, hermano, escoger qué vamos a hacer. Ya usted sabe que nuestro gozo depende de eso. El amor en nosotros y entre nosotros, hermano, depende de eso. ¿Usted sabe lo que es eso? Que de nuestra obediencia a Dios depende que nos amemos unos a otros o que no nos amemos. Y esa quizás sea la razón. Y todo, hermano, se resume en una sola palabra, que es obediencia. Porque para Dios, hermano, para Dios, obediencia y amor es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros escogemos la obediencia, ¿obedecer qué, hermano? No es lo que yo crea o lo que yo piense o lo que yo sienta. Es lo que la palabra de Dios dice. Usted sabe que en esta palabra hay cosas que a mí no me gustan, hermano. Que yo las leo y no me gustan. Y usted sabe que yo hago, hermano. Yo digo, aleluya, gloria a Dios. Y la bajo, hermano, con alabanza. ¿Usted sabe por qué? Porque es palabra de Dios. Y eso para mí es suficiente. Dios lo dijo, es verdad. Eso es lo que hay que hacer. Y se acabó el asunto, hermano. Llegamos aquí para terminar
por hoy, que de hecho estamos a mitad, no estamos en donde, a donde quería llegar. Escuche esto. Jesús habla luego de que el mundo nos va a aborrecer porque lo aborrecen a Él. Pero cuando llegamos al verso 26, ¿está conmigo? Verso 26 del capítulo 15. Pero cuando venga, ¿quién, hermano? ¿A quién? ¿Qué, hermano? Oiga, hermano, en el capítulo 14, ¿usted sabe qué dice? A quien el Padre enviará en mi nombre. Eso dice en el capítulo 14. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Y usted sabe qué dice aquí ahora? A quien yo enviaré del Padre. Estos son los pasajes, hermanos, que para mí tienen ese dulce maravilloso. Porque es que hacen a Jesús y al Espíritu Santo uno con el Padre, uno con Dios. Entonces dice aquí, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. O sea, está el Consolador, está yo, ¿que es quién? ¿Qué es quién? Ajá, Jesús es quién? El Hijo. Está el Consolador, que es el Espíritu Santo. Está yo, que es Jesús, el Hijo. Y Él está hablando del Padre. Estos son esos pasajes, hermanos, trinitarios. El Espíritu de verdad, el cual, que procede del Padre. Oiga lo que dice aquí, hermanos. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu, hermano? Él va a dar testimonio de sí mismo, hermano, el Espíritu Santo. ¿Hay algo difícil de entender aquí o complicado, hermano? Estamos hablando del mismo Dios, hermano. Y aquí Jesús está desglosando la función de Dios como Padre. Él es el que envía al Espíritu. Como Espíritu Santo dice, ese va a dar testimonio. ¿De quién, hermano? De mí, de Jesús. Esa es su función. Y terminamos con esto. Solamente, vaya conmigo al capítulo 14, solamente para repasar este asunto. 14, 25. Vaya al capítulo 14, verso 25. ¿Está ahí? Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, Él te va a enseñar todo, pero como te lo va a enseñar es recordándote no lo que Él dice, sino lo que Jesús dijo. ¿Usted está viendo, hermano? Entonces, cuando llegamos al capítulo 15, hablando del Espíritu Santo, dice, Él va a dar testimonio. No, Él dice, Él te va a enseñar, te va a recordar lo que yo dije. Te va a recordar mi palabra, te va a enseñar por lo que yo hablé. Porque, dice el capítulo 15, Él lo que va a hacer es que el Espíritu va a dar testimonio acerca de mí. Pero la cosa no se queda ahí, porque en el 16, al capítulo 16, vaya conmigo al verso 14, hablando del Espíritu. Vaya al 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Oiga lo que dice aquí, hermano, óigalo, ¿está conmigo? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ve el 14, lo primero que dice, Él no va a hablar por su propia cuenta. El Espíritu Santo es Dios, hermano. Y sin embargo, Él no viene presentándose diciendo, aquí estoy yo, el Espíritu Santo, Porque usted sabe cómo Él se glorifica. Es glorificando al Hijo. Mírelo aquí, hermano. Ahí mismito. El verso siguiente, 14.
¿Lo tiene? Él me glorificará. Porque lo que te va a hacer saber de dónde lo saca, hermano. Porque Él me va a dar gloria a mí. Porque lo que Él va a hacer es tomar de lo mío. Esta es la función del Espíritu, hermano. Y hacértelo saber. ¿Lo estás viendo, iglesia? Entonces, ¿qué empeño el nuestro en dislocar a Dios y cambiar, hermano, su función, su obra, cómo Él opera en nosotros, inventándonos cosas que luego cantamos, hermano, y la tomamos como sana doctrina cuando en verdad no lo es? ¿Qué empeño el nuestro? Voy ahora contigo, Elizabeth. Pero mire esto, hermano, porque es que la cosa no se acaba ahí. Todo lo que tiene el Padre. Usted está viendo eso, hermano. Estos son versos trinitarios. Él dice, el Espíritu lo que va a hacer es tomar de lo mío. Él me va a glorificar. El Espíritu, oiga la obra del Espíritu Santo. Él me va a glorificar porque Él va a tomar de lo mío y te lo va a hacer saber. Y entonces dice, todo lo que tiene el Padre es mío. O sea que cuando el Espíritu toma lo de Jesús y te lo hace saber, de donde lo está tomando, hermano, es del Padre, porque lo que Jesús tiene, de quien lo recibe es del Padre, porque todo lo que el Padre tiene es de Jesús. Y ahí está el todo Dios, la Trinidad de Dios. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Dime, Elizabeth. Oh, sí, esa expresión está bien. Esa expresión está bien. Lo que no está bien es cuando nosotros, hermano, ignorando la regla, ignorando la instrucción, nos dirigimos a Dios Espíritu de una manera inventada por nosotros, no conforme a lo que dice la Escritura. ¿Tú sabes por qué? Porque en una instancia, por lo menos en el libro de los Hechos, dijo el Espíritu Santo. Así aparece. Dijo el Espíritu Santo, separarme a Pablo y a Bernabé. Entonces dicen así, el Espíritu Santo dijo. Ok, pero usted sabe que no es que estaban orando al Espíritu, lo que están diciendo es, aquí vino una palabra profética y la palabra profética, ¿quién la trae, hermano? ¿De quién es el don? Del Espíritu Santo. ¿Y Él lo da a quién? A cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad, hermano? Entonces uno puede decir, Él dijo el Espíritu Santo, eso está bien, hermano. Pero no es que yo le dije al Espíritu Santo, de eso no hay ningún ejemplo en la Escritura. No hay una sola oración en la Escritura porque la Escritura dice claramente, hermanos, cómo es. No solamente eso, sino que dice que la gloria del Espíritu Santo está en darle gloria al Hijo. Él viene en mi nombre, Él me va a glorificar a mí, Él no va a hablar por su propia cuenta. Y nosotros inventando, hermano. Y Elina diciéndome que corte desde allá. Cuando yo estoy aquí ahora, hermano, entrando en él. Ok. Pero ¿estás entendiendo, iglesia? O sea, yo quiero conocer a Dios, hermano. Ahí está. Yo quiero saber cómo acercarme a Dios. Dios quiere que lo conozcamos, hermano. Pero bajo sus términos. Y Él nos ha dado su palabra. Y el Espíritu Santo de Dios, que fue el que la inspiró, resulta que es el que la enseña también. Y si Él lo que hace es darle gloria al Hijo para que el Padre reciba gloria por medio del Hijo también, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces tenemos que aferrarnos, hermano, a la Escritura, a la sana doctrina y hacer las cosas como dice la palabra. No como yo creo, ni como me enseñaron, ni como cantan por ahí, hermano. Si la canción es conforme a la palabra, amén. A Dios sea la gloria. Ese es bibliocéntrico. Lo demás, hermano, lo tenemos que examinar todo.